porque se va a venir una semana clave, se van a venir unos días claves, porque ¿qué es lo que va a ocurrir tras la muerte del Papa? Los cardenales se van a reunir, tienen que ser parte de un proceso democrático como en la mayor cantidad de países, al menos del mundo, pero ¿cómo se desarrolla esto? ¿Qué significa justamente que ocurra un cónclave? Para resolver parte de estas dudas estamos junto a Francisca Orellana, jefa de carrera en Licenciatura de Ciencias Religiosas y Estudios Teológicos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien, aquí tratando de instruir o más o menos reflexionar en torno a estos nuevos procesos que se dan desde el interior de la Iglesia. Ahora nosotros tenemos el factor redes sociales, tenemos esta oportunidad de que todo se viraliza, todo se hace mucho más instantáneo que antes. Esto es algo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo atrás, pero ahora la gente está con mucha más intriga. Hay preguntas en redes sociales, hay una serie también ahí de por medio, vamos a estar abordándola, pero queremos saber específicamente qué es el cónclave, de qué se trata. Bueno, el cónclave se entiende, digamos, en palabras más sencillas como una reunión, en este caso de los cardenales, que en este caso tienen la potestad de poder elegir el Papa, que es lo que hoy en día ciertamente es lo que va a suceder en algunos días más, de acuerdo a los procesos y a los periodos de tiempo que están establecidos para justamente gestionar esta instancia. Hay un tema dentro de este proceso, porque sabemos que nosotros somos seres humanos, que tenemos nuestra forma de pensar, que tenemos nuestra forma de expresarnos, que tendemos a ir hacia un camino a pesar de ser parte de una misma iglesia. Y esto ocurre también dentro del cónclave, y ahí eso al menos es un punto para lo que va a ser la decisión. ¿Qué es lo que piensan los cardenales de cómo debe ser orientada la iglesia hacia el futuro? Bueno, eso es un gran desafío, todos los tiempos ciertamente el contexto histórico y de alguna forma cómo la cultura humana se va desarrollando según las necesidades de los tiempos, es fundamental para que la Iglesia pueda de alguna manera responder a las necesidades actuales. El Papa Francisco creo que ya es algo que anteriormente un colega que vino, cierto, el profesor Arturo Bravo, mencionó en alguna oportunidad justamente las características del Papa Francisco y justamente su legado estuvo orientado a las necesidades y también a los desafíos de la Iglesia en la actualidad. Entonces, de alguna forma se espera que los cardenales vayan en dirección también a poder responder o a partir del discernimiento que se realice para la elección del Papa, en poder continuar también con esa misión o de acuerdo también al discernimiento que también ocurre en esta asamblea, a las necesidades que también se vayan viendo en la Iglesia también para el futuro. El Papa Francisco, sabemos que él venía desde la Compañía de Jesús, jesuita, que dejó mucho de los dogmas, quizás podríamos decir, de la tradición de la Iglesia, y eso ocasionó también un remesón dentro de lo que es el Papa en sí, o la figura del Papa, incluso con algunas formas de presentarse en general, como lo es el saludo, el besar los pies, por ejemplo, las vestimentas, el lugar en donde él se sentaba. Y me imagino que para aquellas un poco más ortodoxas, más clásicas visiones, también es una forma distinta. Y la gente igual se acostumbra, porque ya se acostumbró a ver a este Papa. Sí, efectivamente el Papa Francisco tenía, digamos, varios elementos que hicieron que su pontificado causara la curiosidad también de los medios de comunicación, con los signos que mencionabas anteriormente, promoviendo una iglesia más sencilla, volviendo a los básicos, al principio básico de la iglesia que debiese ser, cierto, seguir el ejemplo de Cristo. Y de alguna forma todos esos elementos o esos signos de sencillez generaron de alguna forma un remesón al interior de volver un poco a qué es lo más importante, qué es lo más relevante dentro de la iglesia. Transmitir simplemente una imagen desde lo colegiado o desde una imagen donde incluya a todos y a todas, en misión también de mostrar a Jesús llegando a los distintos lugares. Entonces, de alguna forma, el Papa
tomó, digamos, esa bandera de lucha, por decirlo de alguna forma, para transmitir una iglesia más sencilla, más simple, y que pudiese llegar a todos los rincones y de alguna forma que fuera representativa para todos los fieles y para todas las fieles también. Han existido papas, podríamos ya decir, de todo tipo en la historia. Sí. Desde las diferentes miradas, desde los diferentes nacimientos, ahora desde todos los continentes, de todos los sectores del mundo prácticamente, ya hemos tenido papas. Y eso ha generado también una forma de ver la realidad de los contextos en los cuales cada papa fue parte. Le ocurrió a Benedicto XVI, que también tiene un hecho histórico ahí también él al dejar el cargo. Esa imagen que tiene de él con el Papa Francisco ha sido histórica. Y él generó un precedente en aquello. Entonces ahí ha ido un poco cambiando también con el paso de los años la forma en cómo la Iglesia se ve a sí misma, desde dentro de la Iglesia. Y eso es un poco lo que ocurre en este cónclave, ¿cierto? Un poco conversan, también los cardinales deciden cuál es la iglesia que ellos creen que se debe proyectar. Sí, sin duda la imagen de cada papa responde a un desafío nuevo quizás de repensar la iglesia, en este caso Francisco con todos los signos de buscar una iglesia más simple, más sencilla, pero no dejando los fundamentos esenciales de esta. Habitualmente la idea o lo que se espera es que el Colegio de Cardenales pudiese seguir también con este legado, aunque claramente con toda la diversidad que tú justamente mencionabas anteriormente, los representantes ciertamente de este colegio, de este grupo colegiado de cardenales, también probablemente va a transmitir las necesidades que puedan existir también en esos otros lugares. De todas formas, la actualidad, ¿cierto? Las necesidades actuales de la comunidad humana son un elemento fundamental que la Iglesia se ha ido replanteando también en los últimos años. Y es lo que de alguna forma Francisco trató de hacer de formas muy diversas, no solamente con estos signos de sencillez, sino que a través de la promulgación de encíclicas, de constituciones, donde justamente abordaba estas problemáticas que por hoy día la sociedad son temáticas que debiesen ser de preocupación. Y que no solamente para los fieles de la Iglesia Católica, sino que para todos los que integran la sociedad. Y eso es lo que de alguna forma Francisco ha tratado trató, digamos, en su periodo de transmitir y de dar a conocer que la Iglesia también estaba preocupada de estas problemáticas. ¿Cómo se organiza este colegio? Bueno, principalmente el Colegio de Cardenales está conformado por los cardenales del mundo, ¿cierto? Que son, en este caso, elegidos directamente por el Papa. En esta oportunidad están habilitados aquellos cardenales que sean menores de 80 años o que a la fecha de la muerte del Papa, o en este caso también la sede vacante, hayan cumplido los 80, tienen, digamos, la posibilidad de poder votar ya para poder elegir al Papa siguiente en este caso. ¿Hay un cardenal que no va a poder ser parte de esta elección? Sí, hay algunos elementos que, además de la edad, ¿cierto?, quedan fuera, digamos, por ya sea situaciones pendientes que puedan haber, digamos, generado que en este caso no tengan la oportunidad de la elección. Esto es muy protocolar. Esta es una ceremonia que se viene realizando ya desde hace muchos siglos y es parte también de la tradición y se respeta también aquello. Se nota quizás en este proceso también cómo lo cultural, lo que significa, lo que rodea también al fallecimiento de un papa se ha mantenido también y lo que es mostrar también aquello hacia el público, porque la Iglesia en particular ha sido una institución que ha tenido muchos problemas. Le tocó a Francisco específicamente lo que fue el tema de los casos de los abusos sexuales, que ha sido uno de los escándalos, al menos a nivel mundial, que ha tenido mayor repercusión, pero no han estado exentos de eso. O sea, el cardenal que no va a poder ser parte de esta elección fue por fraude. Exacto. Entonces, esto ha ocurrido, ocurre dentro de la Iglesia también y ahí la institución tiene que prevalecer, pero la Iglesia tiene este matiz, que son estos ritos
que son estas formas de presentarlo también, de preservarlo por el paso de los años. Perfecto. Sí, la Iglesia, dentro de sus elementos identitarios, hay aspectos que tienen que ver con la tradición, pero también dentro de la tradición, que bueno, hay varias clasificaciones o varios aspectos que hay que considerar en la tradición, hay elementos que también quedan sujetos a la posibilidad de cambio. Evidentemente, cuando queda digamos, el legado del Papa libre, es considerar que el cónclave sea en la Ciudad del Vaticano, pero también queda a la posibilidad de que no necesariamente tiene que ser en el Palacio del Vaticano, puede ser en otros lugares. Es decir, que hay elementos de bases que sí se mantienen, pero hay otros que no necesariamente tienen que cumplirse de acuerdo a lo que en los últimos años ha sido, ¿ya? Es decir, que efectivamente hay elementos que son prioritarios, que se deben mantener, pero hay otros que también quedan sujetos según las necesidades y también las circunstancias históricas. Y este cónclave, bueno, va a empezar. Ya hay fecha, para esta semana que viene, así que va a empezar ahora en un par de días más. Sí. Y aquí estamos viendo la imagen también de lo que es este proceso de votación, sobre todo con el tema del humo, el habemos papa, es parte también de lo que vamos a estar siguiendo. Con unos papas también que tiene ciertas claves este evento, porque tiene que estar alejado, pero ahora ya sabemos que todos estamos conectados por las redes sociales, que es difícil estar tantos días, por ejemplo, 100% alejado, porque uno puede tener un teléfono y va a hablar, no, yo necesito mi celular al salir de la reunión con mi familia, pero también ahora estamos muy conectados como para estar 100% desconectados y que lo que pase afuera no influya en la votación de los que van a elegir al próximo Papa. ¿Eso es algo que vamos a ver también en esta nuevo conclave? Sí. Si bien la Iglesia, o de alguna forma el mismo Papa Francisco ha propuesto de que también debe estar, digamos, cercana a lo que son los nuevos tiempos a propósito de los medios de comunicación y redes sociales, hay elementos que, como ya mencionaba anteriormente, se mantiene el resguardo de la tradición. Y en este caso es fundamental considerar que para el proceso de discernimiento se insta a los cardenales a permanecer en un retiro, ¿ya? Es decir, alejados, digamos, de este medio, ya de las comunicaciones. Se solicita, digamos, tener un periodo de reflexión que implica justamente alejarse, ¿ya? Es algo que habitualmente se usa para tomar las decisiones importantes. En este caso, según lo que es la normativa para la elección de los papas, se promueve de que este periodo, una vez que la sede queda vacante, son 15 días, de 15 a 20 días para poder reunir el cónclave y generar esta instancia de la elección. Por lo tanto, sí se va a resguardar que no haya una filtración de información, porque quienes participan son exclusivamente los cardenales que tienen la potestad para poder hacer la elección. Posiblemente lo que va a suceder, que es lo habitual justamente para estos procesos, es que van a haber hipótesis, probablemente se va a decir quién podría ser, que eso es algo que ya está sucediendo, pero el resguardo es bastante estricto. Deben permanecer alejados para poder resguardar que este proceso sea de acuerdo a la solemnidad respectiva. Desde la ciencia, y en particular desde la historia, estudiar un poquito especialmente lo que hace la Iglesia, que impacta desde muchos ámbitos, desde lo que es la universidad, desde lo que es la sociedad, desde lo que es la cultura. En algún momento también, y lo conversamos con Beatriz Cid, también estuvo un poco mezclado el Estado y la religión. Hoy en día completamente separados, interactuando de formas múltiples, distintas, en cada lugar, en cada territorio, pero
¿cómo ha sido también aquello? Estudiar los diversos procesos y evaluar cómo ha cambiado, porque en una época quizás podríamos decir no había tanto cambio, no era tan vertiginoso, sino que tenía que pasar mucho tiempo para que recién se empiecen a ver cambios, pero desde la revolución industrial hasta la época actual en la que estamos, hemos pasado por casi 100 años, 200 años de cambios cada 10, cada 20, cada 5, ahora nos atrevemos a decir que ya la época de los cambios está siendo incluso casi mensual, casi diaria. Entonces, ¿cómo ha sido eso, pero desde la perspectiva un poco teológica? Bueno, eso es justamente una de las los grandes desafíos de la teología. La teología se entiende como una disciplina que está en constante conversación y diálogo con otros saberes. Si bien uno de los elementos fundamentales es poder, de alguna forma, comprender esta razonabilidad de la fe, ya entendiendo la fe no solamente como el creer por el creer, sino que desde un discernimiento, desde una reflexión y desde un análisis. De alguna forma la teología ha tenido que constantemente entrar en conversación. De hecho, quienes estudian teología se parte por una base filosófica para poder entender primero lo que es el fenómeno humano, para poder entender esta conversación con lo divino, o profundizar en lo que es la imagen de lo divino, de la divinidad. Por lo tanto, hoy en día se hace necesario que los teólogos, las teólogas, estemos justamente constantemente formándonos en otras temáticas humanas. Hoy en día muchos de los artículos hablan, por ejemplo, de cómo la inteligencia artificial hoy en día nos lleva a replantearnos qué justamente es lo que podemos valorar del ser humano. Y también justamente con otras temáticas u otras disciplinas que nos permiten también comprender nuestra propia realidad humana, pero también la del entorno. Y eso es lo que, por lo menos en este caso, el Papa Francisco trató de hacer, por ejemplo, en los documentos magisteriales como la encíclica Laudato Si, donde él tuvo que buscar la fundamentación científica, ecológica, para poder hablar de esta problemática a nivel global, a nivel mundial. Claramente los teólogos no somos expertos en ecología, pero sí tenemos que formarnos en ello para poder hablar sobre cuáles son los desafíos y cómo la teología responde, por ejemplo, a esa problemática. Nosotros lo habíamos conversado, es un papa que rompió un poco los esquemas, podríamos decirlo, y los protocolos que se venían reiterando, partiendo por la opulencia, partiendo por ahí. Pero lo mencionamos también, hay algunos temas que se mantienen. Conversar en torno a aquello, también explicar un poquito cuáles son los ritos, por ejemplo, que pudimos ver ahora, que se han mantenido, quizás qué es lo que vamos a ver en este cónclave más adelante también. Bueno, hay elementos que ciertamente se mantienen, como ya mencionábamos, la imagen del colegio cardenalicio es tremendamente relevante. Son aquellos que eligen al Papa. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales que ya mencioné es que debe ser esta instancia reunida en el Vaticano, ¿cierto? Algunos elementos que por supuesto también se consideran, que es la privacidad de esta instancia, se da el espacio de alejarse, digamos, de lo que es la rutina, la cotidianidad, para poder justamente buscar este correcto discernimiento. También es importante considerar que este proceso de elección, hay elementos que se consideran para poder elegir a este nuevo Papa, y es que idealmente se pueda poder discernir a partir, digamos, de aquellos elementos también que son inspirados a partir del Espíritu Santo. Ya se busca que el acompañamiento esté presente. También considerar ciertamente lo que es el planteamiento a ciertos símbolos que se consideran en este proceso, que en algunos años anteriores, por ejemplo, se había considerado el lugar del cónclave en lugares como la Capilla Sixtina, también en lo que es la sede propiamente también de la Basílica de San Pedro, que son lugares también simbólicos que tienen que ver justamente con el desarrollo de lo que es la misma Iglesia en este lugar que es el Estado del Vaticano.
Por supuesto, también considerar que dentro de este cónclave, lo que ya mencionabas anteriormente, aquellos que estén, digamos, con la disposición para poder elegir, que no tengan elementos pendientes, y por supuesto también la edad y para poder dar a conocer el voto respectivo del Papa. Bueno, ahí estamos viendo imágenes también de lo que han sido estos momentos, de lo que fue y lo que ocurrió este sábado también, ya con parte de lo que es este primer protocolo, ya con el sepulcro de el Papa Francisco. Ahora viene este otro proceso del que estábamos comentando y justamente aclarar un poquito aquellas dudas, porque hay harta información. De hecho está, nosotros lo hemos mencionado, lo vamos a revisar también, está la película Cónclave, que es bastante entretenida, estuvo nominada al Oscar de hecho, sí. Pero también es bastante ilustrativa, porque justamente muestra un poco, y eso se buscaba, saber qué es lo que ocurre también dentro de la iglesia tras el fallecimiento de un papa, y además considerar que algunos detalles, por ejemplo, claro, mencionábamos la Capilla Sixtina. En esta película no se grabó en la Capilla Sixtina porque no se puede. Entonces se utilizaron locaciones similares en toda Roma y en otros lugares para poder simular lo que es este evento, pero en cierto matiz tiene harto de realidad, ¿cierto? Es cercano justamente tratar de al menos poder direccionar que el lugar clave que se presenta justamente en la elección en esta ciudad del Vaticano. Y bueno, claramente por lo que ya mencionabas, no se puede, digamos, replicar en los lugares específicos, pero sí que se guarde, digamos, el espacio en donde han sucedido todos estos momentos claves también para la Iglesia. Vamos a revisar justamente la película Cónclave, que estuvo nominada al Oscar, para que usted también entienda un poquito de lo que estamos hablando. ¿Puedo hablar con usted en privado? Le veo nervioso. ¿Todo bajo control? Tenga cuidado. ¡Bando! Hay un pecado que temo más que ningún otro. La certeza. Si solo existiera la certeza, no habría ya ningún misterio. Y no haría falta la fe. Ahí estábamos viendo desde una perspectiva interna lo que ocurre en un cónclave y claro, la relevancia también de la figura de los cardenales. Y queremos hablar también de los cardenales, específicamente qué son, cuál es su rol también que cumplen dentro de la figura Estado, podríamos decir, dentro. Claro, hay un tema fe, pero hay un tema también Estado que es el Vaticano, que aquí se mezcla un poco estos dos mundos. Exactamente. Bueno, los cardenales, como lo habíamos mencionado anteriormente, que pertenecen a este colegio cardenalicio, son, en este caso, personas que son elegidas directamente por el Papa para formar parte de este colegio, que tienen el objetivo de poder acompañar o una especie como de comunidad consultiva que el Papa tiene en momentos, digamos, claves, en donde él tiene que discernir, por ejemplo. Es como una especie de consejo, ¿ya? Aquellos que lo acompañan. En este caso hay distintos tipos de cardenales que nosotros podemos reconocer, que habitualmente están los cardenales que corresponden al presbiteriado, que son habitualmente los que nosotros conocemos y que están vinculadas a la realidad, por ejemplo, de nuestro país o de los sectores cercanos, que son aquellos que ya son obispos, ¿ya? Los cardenales que tienen que ver con el presbiteriado. Y están otros cardenales que en este caso tienen otros roles, como por ejemplo el cardenal decano, que son aquellos cardenales que pertenecen a una sede suburbicaria, que es una localidad cercana a Roma, ya que están en los suburbios de Roma, y que en este caso decir que se es cardenal es exponer también posiblemente la vida. Entonces son cardenales que son secretos
y que en este caso quedan fuera. Aparte de lo que va a ocurrir este próximo 7 de mayo, cuando inicie este cónclave, sabemos que por lo general, y por lo que dice al menos la estadística, en los primeros días es difícil que se llegue a un acuerdo. Pero ojalá no se extienda tanto, porque hemos tenido algunos casos en donde, bueno, en otra época, donde se han demorado meses en escoger un papa, producto de lo que es el viaje de cada uno de los cardenales. Imagínense en aquellas épocas en donde no había avión, donde había barco y caballo, y tenían que llegar a diferentes partes del mundo. Entonces los viajes que ahora son carreteras, hay que decir, lo que ahora son viajes de minutos, antes eran días, semanas. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver entonces qué es lo que va sucediendo con el día a día. Tenemos al menos hasta el 7 de mayo. Exacto. Durante este periodo también ahí va a estar las redes sociales con esto que estábamos hablando, que era justamente del tema de que ya se está, y lo hemos conversado, también lo hemos mostrado, y hay posibles papables, como se denomina el término. Exactamente. Hay que estar atentos, como les mencionaba, el periodo es de 15 a 20 días. Se dice que 15, pero también en ciertas ocasiones puede variar un poco, dependiendo, digamos, de las necesidades que van surgiendo. Pero bueno, ahí tenemos que estar atentos según el discernimiento, desde lo humano, desde lo divino también, para la elección del próximo Papa. Aquí estamos. Antes de terminar esta conversación, estamos con los últimos 10 papas de la Iglesia Católica. Pío X, después Benedicto XV, luego Pío XI, luego Pío XII, luego Juan 23, luego Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco I. Un nombre también ahí. Ahí estamos viendo también el tema de la edad, que lo habíamos conversado. Claro, el detalle lo habíamos mencionado también anteriormente, el tema de la edad. Le agradecemos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por conversar en torno a este tema. Me imagino que vamos a tener más adelante también la oportunidad de abordarlo en relación a lo que es un poquito también y lo que va ocurriendo, porque va a ser el tema al menos hasta las próximas semanas, los próximos meses quizá. La dejamos invitada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Multiverso en esta jornada de día lunes, con información ahí complementaria para lo que es la contingencia también, pero se vienen más detalles, así que no se despegue de la pantalla.